sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Mis hermanos, la sabiduría humana, el conocimiento y la educación no tienen todas las respuestas. Hay personas que a través de su conocimiento humano, de sus estudios, que es bueno que se estudie, claro, quieren como lograr tener todas las respuestas, pero ni el conocimiento, por muy bueno que sea, todas estas cosas están limitadas. El rey Salomón quedó frustrado al descubrir que el estudio de los libros no resolvía los enredos de la vida. Vea, si hay alguien que se rebuscó a pesar que tenía derramada la sabiduría de Dios sobre su vida, se fue descuidando y se metió en todos los placeres de la vida y empezó a buscar la ciencia de la ciencia, pero de este mundo, y terminó frustrado hasta el punto donde Eclesiastés capítulo 1 versículo 15 dice: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no se puede contar. Es tan cierto esto que aún con la ciencia, con todo lo que ha avanzado y con tantas cosas que han descubierto, todavía no pueden con una gripita. Cuando usted tiene una gripa esa que lo siente que se está muriendo, el médico le dice: tome agua. ¿Qué más va a hacer? Y la mamá le dice: bueno, tómate la limonadita caliente, hijo. Hasta ahí llegó el conocimiento, hasta ahí llega la ciencia. Y en ese mismo hilo de estilo de vida, pues también pasa con las respuestas que hay veces no conocemos. Entonces, cuando una persona solo depende de sus conocimientos y de sus logros y está alejada de Dios, esta palabra es muy frustrante. Esta palabra es muy frustrante. Lo torcido no se puede enderezar. Tremendo. Qué frustración tan grande y qué espíritu deprimente puede tener una persona que tiene ese concepto que lo torcido no se puede enderezar. Son palabras que quitan la esperanza. Son palabras que te quitan las ganas de luchar. Porque cuando tú dices: bueno, si lo torcido no se puede enderezar, yo para qué tanto brego, yo para qué tanto que lucho para que mi familia se enderece, para que la economía mejore, para que las cosas en la vida nos vayan bien, si al fin y al cabo nada funciona. Lo he intentado todo y llega un momento en que tu vida y todos tus esfuerzos sientes que son en vano. Y déjame decirte que como consecuencia lo único que llega es un desánimo tremendo. Ahora, para los que estamos en Cristo Jesús, esta frase de lo torcido no se endereza no existe. Esa no es la historia de un hombre que depende de Dios. ¿Por qué? Porque el título de esta enseñanza es bíblico. Para Dios todo es posible. Amados hermanos, si estamos en Cristo y somos hijos de Dios, se supone que tenemos la fe y la esperanza puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabemos y creemos que a través de la oración y la lectura de la palabra se pueden enderezar cosas que en nuestra vida están torcidas. Por eso Jesús, cuando estaba aquí, le dice a los discípulos, le dice a los incrédulos, a los fariseos, a todo el mundo, le dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si lo torcido no se pudiera enderezar, pues tú y yo todavía estaríamos condenados. Porque
El precio del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántos hoy están recibiendo de esa dádiva? ¿Cuántos hoy han podido decirle, Señor, gracias, porque lo que estaba torcido, Señor, lo que iba era para condenación, ahora va para vida eterna? Amén, amén, amén. Entonces, la palabra imposible no pertenece al vocabulario sobrenatural. La palabra imposible no pertenece al vocabulario sobrenatural, sino al vocabulario natural. Natural, aquel que solamente puede creer en sus fuerzas, aquel que solamente puede pensar que, bueno, si yo no puedo, entonces hasta aquí llegó la bicicleta. Ese es el lenguaje natural. Pero el lenguaje sobrenatural puede decir, para Dios absolutamente nada es imposible. Amén. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree en esta mañana? Gloria a Dios. Entonces voy a compartir con ustedes dos cositas rapiditas. Para nuestro Dios todo es posible. Número uno, porque Él puede enderezar lo que está torcido en mi vida. Dios puede enderezar lo que está torcido en mí. A pesar que Pablo dijo, miserable de mí con este cuerpo de muerte, Pablo, después que tuvo un encuentro con Dios, más nunca fue el mismo. De hecho, Dios le cambió hasta el nombre. Así que alguien puede decir en esta mañana, Señor, gracias porque tú estás quitando todo lo torcido de mi vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 13, versículos de 10 al 13, dice: Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo, y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada, diga, estaba torcida, y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Este milagro es la antítesis, lo opuesto, lo contrario de lo que dijo Salomón, que lo torcido no se puede enderezar. Aquí es donde podemos ver el poder de Dios, y en Cristo Jesús poder declarar que lo torcido sí se puede enderezar. Amén, amén. Según este texto que hemos leído, el problema de esta mujer era espiritual tanto como físico. Ojo, hay otras versiones que dicen que estaba lisiada porque un espíritu maligno la había enfermado. Mi amado, un espíritu maligno, cuando se le abren las puertas, tiene el poder para poner tristeza en tu corazón, para poner depresión en tu corazón. ¿Por qué usted cree que hay tanta gente en los psicólogos? Están de moda los psicólogos, están pegados, porque la gente está apartada de Dios y abren puertas. Y cuando el enemigo comienza a torcer algo, comienza a poner desesperanza, toca la salud, toca las finanzas, toca tu corazón, la perspectiva de tu vida comienza a cambiar. ¿Tú te imaginas cuántas veces esta mujer había buscado ayuda? ¿Ustedes se imaginan? ¿Cuántas veces había buscado esta mujer ayuda? Seguro había ido como la mujer del flujo, donde muchos médicos se había gastado sus recursos, pero los médicos no podían ayudarla,
¿Por qué? Porque su enfermedad era espiritual. Lo mismo cuando la depresión es espiritual. Los médicos lo único que pueden hacer es doparte y meterte otra droga para que todo el día digas coleto, entonces quede parcero. Ya, eso es todo. Esta podía ir al médico que sea y el médico se iba a cansar. De hecho, hay gente que vive enferma y se hacen exámenes y se hacen un montón de cosas. Y los médicos dicen, pero aquí no sale nada. Porque el problema es espiritual. ¿Cuántas veces esta mujer buscó ayuda y seguro un hermano le dijo, tranquila hermano, yo voy a orar por usted? ¿Usted alguna vez le ha dicho a un hermano, yo voy a orar por usted? Pero cuando pasa el tiempo, ya tú dejas de orar por esa persona. Tal vez la familia ya se había acostumbrado a verla igual. El pastor ya le dio 20 consejerías y seguía enferma. Y seguramente, pasando los días, ella dijo, este es un caso perdido. Ahí es cuando el enemigo llega a tu vida. Cuando tú dices, pues ya no hay nada que hacer. Yo voy a seguir toda mi vida jorobado. Toda mi vida voy a seguir depresivo. Toda mi vida voy a seguir enfermo porque el médico dijo que ya no hay nada que hacer. Toda la vida voy a seguir siendo un pobre muerto de hambre porque no hay nada que hacer. Y para rematar, el enemigo, pues en ese momento te dice, serás un encorvado ungido toda la vida. En otras palabras, serás un religioso ungido toda la vida. Es imposible que te enderezcas. Nunca te podrás enderezar. Confórmate. Eso es lo que hay. Confórmate con ese carácter que tienes de escorpión. Confórmate con ese pecado que tienes, que te mantiene caminando jorobado. Confórmate con ser un perezoso, un mediocre, un desordenado. Confórmate, que eso es lo que hay. Sigue yendo a la iglesia, pero sigue siendo un encorvado que simplemente se congrega porque ¿para dónde más va a ir? Wow. Y para rematar, si tienes padres que te digan, árbol torcido no se endereza, pues esa es la cereza en el pastel. Entonces mira, pueda que tú estés jorobadita, pueda que tu espíritu en este momento esté jorobado, de pronto hayas venido triste, pero diga, yo en Cristo puedo enderezarme. No. Yo en Cristo puedo dejar las drogas. Yo en Cristo puedo dejar algún problema sexual que tenga. Yo en Cristo puedo hacer las cosas como Dios desea que las haga. Yo en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Yo en Cristo todo lo tengo. Yo en Cristo me puedo levantar. Yo soy un hombre de Dios. He nacido de nuevo y yo sé que puedo contar con la bendición de Dios. ¿No hay alguien aquí? ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Hay gente que el enemigo ya le dijo, confórmate, ya tú eres salvo por gracia, pero viven como un desgraciado. Y no dice la palabra que yo debo dar frutos. Entonces esto no se trata nada más de ya por gracia voy al cielo. No, se trata de vivir una vida enderezada por el poder de Cristo. Una vida bendecida, que cuando yo camine la gente diga, mira ese encorvado, ¿qué pasó con él? Que el médico te diga, pero ¿y qué le pasó, señora? Si para usted no había sanidad, pero Dios me sanó. Que alguien diga, pero ese era un borracho. Sí, pero Dios me limpió. Ese era un adúltero. Sí, pero Dios me sanó. Wow. Pero no que pasen los días. Se va a acabar el 24 y comienzo el 25 todavía con mi tremenda joroba espiritual. Ay.
Y ya me siento tan pobrecito que el que me soba la joroba se llama Satanás, el mismo enemigo. Oh, pobrecito. Vas mañana a la iglesia. Porque Dios no tiene ningún problema que nadie sea religioso. Digo, el enemigo no tiene ningún problema que alguien sea religioso. Entonces, ¿cuántas veces esa mujer había pedido ayuda? Pero usted se imagina que Jesús le hubiera dicho a esa pobre mujer encorvada: lo siento mucho, mujer, pero lo encorvado ya no se puede enderezar. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina cuando el leproso se acercó a donde Jesús? Sáneme. Lo siento mucho, leproso, pero la lepra no se puede quitar. Lo torcido no se puede enderezar. Y escúcheme. En mi sueño, Dios me retó. Porque hay veces como tú, yo digo: Señor, yo quiero seguir avanzando para tu gloria. Wow, y empiezo a ver locales de 20 millones. 20 millones, no estoy hablando en el poblado aquí, en la 80, por la 70, de 300 metros, unas cosas pequeñas como esto aquí. Y adivina que el enemigo te hace: quédate así toda la vida, ahí vaya, estás bien. Eso es lo que hay. ¿Cuántos están cansados de escuchar una vida, toda la vida escuchando: eso es lo que hay? Naciste pobre en un barrio sin cultura, muérete allí. Tú no puedes prosperar. Tú no puedes soñar. ¿Tú por qué crees que puedes ser cristiano, un buen cristiano? ¿Tú por qué crees que Dios te puede usar? Jesús no le dijo eso a la mujer encorvada. Mira el versículo 12, dice: cuando Jesús la vio. Esto me impresiona. Cuando Jesús la vio. ¿Cómo la vio? Refunfuñando, aburrida, maldiciendo. No, la vio adorando. Estaba postrada en el templo. Estaba clamando, porque ella sabía que tarde o temprano recibiría su milagro. Esa era su fe. Ella sabía que no iba a morir con la joroba. Ella sabía que había alguien que la podía enderezar, porque para Dios todo es posible. Entonces todos los leprosos, los ciegos, cuando se acercaban a Jesús, Jesús les preguntaba: ¿crees que puedo sanarlos? Y ellos respondían: sí. Entonces, para nuestro Dios todo es posible. Solo, número 2, solo cree que aún lo imposible es posible. Jeremías 32:17 dice: Señor mi Dios, tú con tu gran fuerza. No dijo Jeremías yo, dijo tú con tu gran fuerza y tu brazo poderoso. No dijo y mi brazo poderoso. Has hecho los cielos y la tierra. Para ti no hay nada imposible. ¿Alguien lo puede creer? ¿Cuántos creen que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Cuántos creen que Jesús resucitó a Lázaro? ¿Cuántos creen que el Padre resucitó a Jesús? Pero ¿sabe? Muchas veces nosotros decimos amén, amén, para Dios no hay nada imposible. Y nos parecemos a la misma María.
María tenía una promesa profética desde el Antiguo Testamento. Y cuando llegó el ángel le dijo: María, vas a tener un hijo. La misma María, viendo el ángel: ¿y cómo será eso? Si yo no tengo relaciones con nadie. Pero Dios es tan grande y tan fiel que aun cuando Zacarías no lo creyó, Él cumplió su palabra. Eso sí, la consecuencia fue que se quedó mudo. La falta de fe enmudece nuestros labios. La falta de fe es la que no nos permite muchas veces tirarnos delante de Dios, clamar, llorar, gemir, decirle: Dios, bendíceme, enderézame, Señor. Padre precioso, tú me lo prometiste, Señor, está escrito en tu palabra y yo lo creo. Cuando la fe se muere, los labios se cierran. Dejamos de soñar. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de la vida hemos dejado de soñar? Y en medio del sueño, Dios mío, ¿te acuerdas cuando me conociste? ¿Te acuerdas que a los 2 años yo te ungí con mi espíritu y empezaste a orar por los enfermos y mucha gente se sanaba y muchas cosas? Sí, Señor. Sí, Señor. Y sentía en mi espíritu que Dios me decía: yo lo vuelvo a hacer. ¿Tú lo crees? ¿Alguien ha pasado por tiempo de victoria en este lugar en la iglesia? ¿No crees que Dios lo puede volver a hacer? Pero no lo va a hacer en tu propia fuerza. Tú tienes que disponerte. Hay muchas cosas que son imposibles de lograr para nosotros, pero las podremos lograr en la fuerza de nuestro Dios. Entonces, solo tienes que orar, creer que aún en medio de lo imposible, Dios lo puede hacer posible. Pastor, no he escuchado las noticias, ¿cómo están? Sí. Pero aún así, Dios sigue siendo todopoderoso. Aleluya. Pastor, estamos viviendo en oscuridad. Sí, pero aún así, Dios es mi luz y mi salvación. Pastor, pero es que yo estoy muy enfermo. Pero aún así, el nombre de Jehová, Rafa, es el sanador. Y por las llagas de Cristo fuimos sanos. Pastor, es que no tengo un peso en mi bolsillo, no tengo trabajo, estoy endeudado. Pues Dios multiplicó el aceite de la vasija de la mujer que estaba viuda. Dios es el dueño del oro y de la plata. Y aún en medio de tus dificultades, aún así, Dios es todopoderoso. Pastor, es que mi familia está que se acaba. Pero aún así, los hijos volverán a los padres y los padres volverán a los hijos. No sé si alguien está aquí. No sé si alguien está aquí. Aunque le parezca imposible en su vida, su economía, tu salud, los recursos, no tengas la fuerza, ni la edad, ni quien te ayude, añádale. Pero aún así, Dios lo puede hacer. Génesis 18, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que ha de dar luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y el pueblo dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti,
Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Wow. Esto nos enseña que no debemos de permitir que ninguna situación imposible te intimide. Te intimide. Te castre tus sueños. No importa. Ningún enemigo. Ni la enfermedad. Porque nada te va a separar del amor de Cristo. Absolutamente nada. Nada es nada. Cuando te sientas abrumado, achicopalado, triste por una situación aparentemente imposible, en vez de desanimarte, lo que tienes que hacer es bañarte, échate tu mejor loción, así sea un pachulí, te pones el mejor pantalón que tengas, tus medias, así las medias tengan un hueco, y tú te levantas y dices: hoy es el día que el Señor hizo para mí. Entonces, en vez de ponerte a llorar, en vez de ponerte a sentirte que el mundo se está acabando, te metes con Dios a orar y dices: Señor, no me voy a ir de aquí hasta que me bendigas. Te pones después, te sirves un buen tinto y te lees la palabra de Dios, hermano, y todo va comenzando por dentro, todo va comenzando a cambiar. Las medias siguen rotas, el pantaloncillo sigue roto, pero tu espíritu empieza a renovarse del Espíritu Santo de Dios. Alguien está aquí, y entonces en ese momento, cuando te sientes desesperado, es cuando esperas más. ¿Qué dijo pastor? Esperas más. Esperas más en Él. Dependes más de Él. Cuando el enemigo te diga: no hay nada que hacer contigo, estás jorobado, tú digas: no. Aquí el que da la última palabra es Dios. ¿Aló? Hermanos míos, un famoso misionero de la década del año 1800 dijo esto acerca de Dios, haciendo lo imposible en nuestras vidas. Dijo que habían 3 etapas en la vida de un hombre que necesitaba que Dios hiciera algo imposible. Número 1, lo imposible. Si usted quiere ver un milagro, tiene que haber un imposible. Número 2, lo difícil. Y Abraham, vas a tener un hijo. Lo imposible. Después la espera. 25 años ahí esperando. Lo difícil. El lío es que mucha gente no quiere pasar. No quieren que Dios ponga ningún imposible en sus vidas para que aprendamos a depender de Dios. Y segundo, es que todo lo queremos ya. Yo quiero ya. No, ya. No. Escúchame, no importa cuántos años tengas tú. Tal vez tienes 120 o estás ya como Matusalén con 900 años. Aún si tú no ves las promesas aquí, allá en el cielo las verás. Y Dios seguirá bendiciéndote conforme la promesa a ti y a tus generaciones. Wow, ¿alguien se anima con eso? Entonces, número 1, lo imposible. Número 2, lo difícil. Y número 3, está hecho. Está hecho. ¿Cómo fue sanada la jorobada? Cuando Dios la llamó. Cuando después de 18 años fue el tiempo. Y Dios le dijo: eres libre de tu enfermedad. Eres sana. Aquí alguien hoy Dios le está diciendo: tu tiempo está cerca. No te desesperes. Sigue orando, sigue buscando, sigue clamando, sigue creciendo en el nombre de Jesús. Efesios 3:20 dice que toda la gloria sea para Dios. Dios es hermoso. Dios no tiene ningún problema en compartir su poder contigo, sus bendiciones contigo, pero la gloria de Él no la comparte con nadie. Cuando hay un hombre que ama a Dios y entiende que Él es Dios sobrenatural y que para Él es toda la gloria, puede decir: hay cielos abiertos. Dice que toda la gloria sea para Dios,
quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Wow. Wow. Pero nosotros somos así. Yo soy una cucaracha. Yo no tengo ningún talento. Yo no tengo dones para hacer grandes cosas en mi vida. Ahí está el problema. Porque aunque tú no tengas talentos, ni sepas mucho, aún así, la verdad es que Dios nos llama, no llama a los calificados, Dios califica a los que llama. Y el ejemplo más claro lo vemos en 1 Samuel 17:33, y con esto vamos a terminar. No seas ridículo. Eso le dijo un hombre poderoso a un muchacho joven, a un tipo que en vez de darle testimonio y decirle que es el rey Saúl, de decirle a un niño joven, decirle: tranquilo, tú eres joven, pero tú crees en Dios, ¿verdad? Es lo mismo que les voy a decir hoy. Ya yo soy un hombre mayor, no sé cuántos años Dios me va a tener aquí, pero yo no voy a apelar al hambre con Dios ya. Que Dios me ayude a apelar al hambre yo delante de mi Dios. Y yo quiero decirle a los jóvenes que hay aquí, los muchos, los que son menores que yo, o los que tienen la edad mía, o los que son mayores: hermanos, Dios nunca te va a dejar ridiculizado. Nunca, nunca. ¿Alguien lo recibe? No sea ridículo. Así le dice la gente a uno cuando uno le cree a Dios. Así me decían a mí cuando comencé los caminos del Señor. Oye, pero no, yo sí oraba para ti, para que te convirtieras, pero para que le sirvieras a Dios tampoco. No sea ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. El enemigo siempre quiere decirte: el otro puede, aquel puede, es que ese hermano es un político, que el otro, es que ese hermano no sé qué, que es un pastor, que es un ungido. El enemigo siempre te viene con esa carreta: tú eres el único, no puedes. Pero el detalle que no sabía Saúl es que David nunca fue a pelear en su fuerza. David fue a pelear con la fuerza de Jehová Jireh. Señor, estuvimos orando el jueves. Y el jueves oramos por imposibles. Tú eres Dios de imposibles, Señor. Tú eres Dios grande. Así que en el nombre de Cristo Jesús, el que esté hoy con problemas financieros, acuérdate que Dios es el dueño del oro y la plata. Él es fiel. El que le falte salud, pídala. Pídala. Pídasela a Dios, que Él es bueno. Y el que necesite hoy caminar con Dios en bendición, simplemente dile: Señor, yo me rindo ante ti. Humíllate delante de Dios. Dile: Señor, se va a acabar el 2024, pero yo quiero terminarlo en victoria delante de tu presencia. Quiero seguir, Señor, creciendo. Quiero seguir buscando tu rostro, Señor. Quiero que me des sabiduría, pero no la sabiduría mundana, sino la sabiduría celestial, para poder, Señor, hacer tu voluntad. Levanten las manos los que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Es difícil, es difícil. Levanten las manos, dejen arriba. La voluntad de Dios es segura. Esa es la profecía más clara y más verdadera. La voluntad de Dios es segura. El resto es cuento. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mis amados, que Dios los bendiga y que el Todopoderoso les continúe bendiciendo en todas las áreas y que sigan prosperando así como prospera sus almas. Amén. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Si sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades.
bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.